Hola, bienvenidos de nuevo a este canal. El día de hoy les quiero enseñar cómo hice esas uñas que pueden ver aquí, utilizando un molde para crear las figuritas que pueden ver aquí en las uñas. Así que vamos a ver cómo fue que hicimos esto. Estos son los moldes que vamos a utilizar el día de hoy y como pueden ver aquí, los moldes son un poco distintos de variedad, pero realmente va sobre el mismo tema. Y para empezar, lo primero que voy a hacer es crear un diseño simple sobre la uña que vamos a utilizar los moldes. Y para eso voy a escoger este color que pueden ver aquí y le voy a poner 2 capas encima de la uña y después lo voy a curar por 60 segundos en la lámpara. Después de haber curado, le puse el brillo mate y lo volví a curar. Ahora estoy utilizando esta brocha de maquillajes y una sombra de ojos con un azul medio para crear este efecto. Ya después en la parte aquí de la cutícula estoy utilizando un azul más clarito para crear un difuminado. Ahora vamos a estar utilizando este blooming gel o gel de efecto difuminado y vamos a agregarle una capa asegurándonos de estar cubriendo toda la uña sin dejar espacios libres, pero sin que la capa se haga muy gruesa. Sin llevar esto a curar, vamos a estar utilizando un pincel de delineado y nuestro color blanco para crear unas líneas alrededor de toda la uña. Las líneas no tienen que tener ningún tipo de patrón. Simplemente vamos a dejar que se haga el efecto difuminado dándole un poquito de tiempo antes de llevar a curar. Ya que hemos terminado de crear el diseño base en la uña, ahora podemos empezar a utilizar el molde. Para utilizar este tipo de moldes he visto diferentes tipos de técnicas dependiendo del molde que tenga cada persona. He visto personas utilizar el pegamento de pegar los diamantitos que usamos en las uñas para rellenarlo y también he visto cómo mezclan ese tipo de pegamento con el gel del color que están utilizando y ya esa mezcla lo usan para rellenar la figurita. También he visto personas utilizando el pegamento sólido que se usa para crear flores 3D o algún tipo de diseño 3D en las uñas para rellenar la figurita y después de que esté curado este gel le aplican el color. Pero ya que mi tipo de molde es un poquito más delgado y no tiene tanto espacio, creo que usar ese tipo de mezcla un poco más gruesa o más espesa no es lo que me funcionaría para mí. Entonces, para este molde que tengo aquí, la técnica que voy a utilizar es de utilizar mi pincel de delineado con el color de gel que quiero utilizar para cada figurita y voy a rellenar estirando de esta forma que puede ver aquí el molde para asegurarme que estoy rellenando cada espacio que quede libre. Ahora, como pueden ver ahí, en la parte de la cabeza de la medusa quedó un poquito de espacio y ahí es donde voy a utilizar mi pegamento para los diamantitos y voy a rellenar solamente ese espacio que queda ahí libre para que no quede ese espacio sin relleno. Antes de llevarlo a mi lámpara por 60 segundos voy a utilizar mis guantes, por favor no hagan esto sin guantes, para limpiar el exceso de pintura que me quedó en la parte más delgada del molde y lo voy a llevar a curar por 60 segundos en la lámpara. Ya que ahora está curado, voy a despegarlo de esta forma, como pueden ver se despega súper fácil, para ver qué tal me quedó y la verdad es que se ve súper bien. Lo que voy a hacer ahora mismo es que como pueden ver aquí las otras figuras que estoy haciendo son súper pequeñas y súper delgadas, entonces estas no creo que necesiten el pegamento de los diamantitos. Lo que voy a hacer es que voy a utilizar el color que quiero para cada figurita y simplemente voy a estirar el molde para asegurarme de estar llenándolo correctamente y voy a rellenar cada espacio. Antes de llevar a curar voy a terminar de rellenar cada espacio para hacer el proceso un poco más rápido y un poco más fácil, así no tener que estar llevando la lámpara cada vez que llene una figurita, sino simplemente una sola curada para todas las figuritas. Voy a utilizar diferentes figuras de las que están aquí con diferentes colores y las voy a curar todas para ya después ver cuál es la que voy a terminar utilizando, cuál me conviene mejor y a las que no utilicen esta uña pues la dejo guardada para otro tipo de uña que quizás pueda utilizar en este diseño o en otro más adelante. Recuerden antes de curar limpiar cualquier tipo de exceso que quede alrededor del molde para asegurarse que no lleven eso a la lámpara y que su figura les salga de la mejor forma posible. Ya que tenemos todas las figuritas que vamos a utilizar, con esta pinza que está aquí voy a sostener la figura más grande que es la medusa y la que vamos a empezar aplicando. Voy a estar utilizando el gel de las piedritas para ponerle un poquito
en toda la medusa para poder entonces acomodarla de la mejor manera en la uña, tratando de asegurarme de aplicarla hasta donde más me deje, ya que esta parte de aquí es un poquito delgada. Ahora con la misma pinza voy a colocarla, asegurándome de presionar bien la parte importante, que es la cabecita, y vamos a curarla por 30 segundos. Como pueden ver aquí quedó una partecita levantada, y eso lo que voy a hacer es que voy a volver a rellenar con el mismo gel para las piedritas y voy a asegurarme de que esa parte ya quede pegada a la uña. Me di cuenta que utilizando estos moldes, a veces con figuras tan grandes, no se puede pegar toda y que coja la forma de la uña de una sola vez. En este caso lo que podemos hacer es lo que hice aquí yo. Pegamos una parte, lo curamos solamente 30 segundos y después pegamos la otra parte, nos aseguramos que coja la forma y curamos 60 segundos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar más de nuestro pegamento y lo vamos a poner por todo el espacio que quedó libre de la uña, donde vamos a pegar las otras figuritas, y vamos a pasarle por arriba con un poquito de brillo para que la superficie quede lisa y que las figuritas se adhieran mejor a la uña. Voy a coger mi otra figurita con la misma pinza y voy a colocarla en el lugar que quiero que quede. Voy a estar moviéndola un poquito para asegurarme que quede justo en el lugar que yo crea que se vea mejor. Y vamos a hacer lo mismo con la otra figurita que vamos a añadir. Ya no le iba a añadir nada más, pero al final me decidí por añadir esta última figurita, y antes de curar simplemente nos aseguramos que cada cosa esté en la posición que la queramos y llevamos a curar por 60 segundos. Ya que tienes tus figuras adheridas a tu uña, puedes decidir por dejarlas así o irte a un siguiente nivel. A mí realmente me gusta añadirle un poco más de efectos y con la pintura agregarle un poco más de color o algún poquito más de vida a cada figura para que se vea más bonito. En este caso con la medusa decidí cambiarle el color porque al final no me terminó gustando cómo se veía con ese color, así que voy a empezar por añadirle este color y con mi pincel de delineado voy a pintar toda la medusa. Esta parte es un poco tediosa, por eso hay gente que prefiere simplemente dejarla como queda ya cuando sale del molde o añadirle algún tipo de diseño sin irse a lo extremo. Pero yo realmente quería enseñarles a ustedes todo el potencial que puede tener usar estos moldes y cómo realmente pueden quedar las uñas. Entonces por eso les estoy enseñando esta parte, aunque no todo el mundo lo quiera hacer. Ya que esta parte es un poco tediosa y un poco larga, voy a poner esta parte un poquito rápida para que no se aburra. Ya que le puse este color base, ahora utilizando mi herramienta para hacer puntitos, voy a añadirle unos puntitos en la parte más grande de la medusa utilizando el color súper clarito que teníamos antes como base. Y voy a coger mi pincel de delineado y voy a mezclar el mismo morado clarito y el mismo morado oscuro que utilicé como base para crear un efecto marble o un efecto mezclado en la parte de abajo. Disculpen si en muchas ocasiones mi cámara deja de enfocar, es que a veces cuando estoy haciendo detalles como estos el pincel se mete en el medio y la cámara desenfoca. Ahora voy a estar utilizando mi pincel de delineado y el mismo amarillo clarito que tenemos en la figura que está justo abajo de este pescadito azul para resaltar esas líneas que ya vienen creadas en el molde. Realmente el molde tiene mucho detalle y a veces como uno hace el diseño de un solo color, si ya lo dejas así y le pones el brillo no vas a poder ver el detalle que tiene cada figurita. Tú lo puedes hacer así si es lo que quieres, pero yo quería resaltar un poco más el detalle de las líneas para crear un poco más de textura. Decidí hacer lo mismo con el pescadito rosado que está abajo, pero en vez de escoger otro de los colores que estamos utilizando aquí, ya en la uña, decidí escoger un rosado un poquito más fuerte para crear un poco de contraste. Realmente al principio no sentí que se estaba notando tanto, pero mientras fui pasándole por arriba y tratando de añadirle un poco más, ahí quedó como yo quería. Al ser tan pequeño a veces cuesta un poco crear esos tipos de detalles.
Para la conchita que está ahí utilicé un color naranja para crear también un tipo de contraste y seguir las líneas que ya estaban creadas en la figurita para entonces mejorar un poquito más los detalles. Para terminar con la uña, lo que hice fue aplicarle mi gel de brillo alrededor de toda la uña y pasarlo por arriba de algunas figuritas. A veces las personas lo deciden dejar así o también prefieren añadirle el brillo mate sobre las figuras y dejar el brillo regular alrededor del resto de la uña. Realmente me gusta más cómo se ve con el mate, aunque en el momento le añadí el brillo regular y después me arrepentí. Ahora sí, lo último que vamos a hacer en esta uña es agregar unas burbujitas tipo efecto agua con este pegamento de las piedritas. Para hacer eso tenemos simplemente que añadir, como pueden ver aquí, un pequeño circulito y girar la uña boca abajo unos segundos para que se concentre y se cree mejor la forma circular. Así luce nuestra uña al final después de curarla. Bueno, al final decidí por terminar de hacer el set completo y así fue como las uñas quedaron. Como pueden ver aquí, seguí el tema en cada una de las uñas. Mis favoritas definitivamente son los 2 pulgares. Y pues nada, espero que este video les haya servido y que este tutorial les ayude. Bye.